El día de hoy comenzamos una nueva serie que va a durar los próximos 2 meses y estoy muy emocionado porque al estar meditando en el maravilloso libro de los Hechos, podemos ver tantas cosas que entonces tienen sentido cuando lo ponemos en la perspectiva de la razón por la que estamos aquí congregados esta mañana, que tienen razón con el hecho de poder ser una familia, la familia que tiene un Padre Celestial, pero a la vez que tiene un llamado muy particular para poder continuar la obra que Jesús comenzó aquí en la tierra. Por eso haga planes para no fallar ninguno de los días de aquí en lo adelante, porque estoy seguro que Dios lo va a desafiar como me está desafiando a mí al estar preparando estos mensajes. Entonces lo reto a que tome a Dios en serio en su palabra y le crea a Él más que creer en Él. Yo sé que ya lo cree, yo sé que ya cree en Él, pero créale mucho al Señor en su palabra. Un hombre llamado Jim Elliot dijo la siguiente frase: donde quiera que estés, está allí completamente. Vive al máximo cada situación que creas que está dentro de la voluntad de Dios. Donde quiera que te encuentres, entrégate al 100%. Sobre todo cuando sabes que es voluntad de Dios. Este hombre estuvo completamente entregado a Dios cuando él fue un joven. Impresionaba a todas las personas que lo conocían porque era de un espíritu humilde, tenía un amor radical por Dios y una pasión por la gente que no tenía a Cristo, por las almas perdidas. Por eso entregó su vida cuando fue al seminario, al colegio Wheaton, ahí en Illinois, y en 1949 se graduó. Hizo un compromiso serio con Dios de consagrar el resto de su vida para ayudar a aquellos que no habían sido alcanzados. Y en su mente estuvo irse a la selva ecuatoriana, a tratar de alcanzar a muchas tribus de indígenas que nunca antes se les había compartido del mensaje del amor de Dios. Él ministró con éxito por varios años en ese sitio, juntamente con su esposa Elizabeth y otras cuatro parejas que los acompañaron. Pero cuando Jim y sus 4 amigos decidieron hacer contacto con una tribu en particular, la tribu Huaraoni, que los quechuas llamaban peyorativamente los Auca, que significa los salvajes o los enemigos, estos misioneros fueron repetidamente atacados y brutalmente asesinados por algunos guerreros de esta tribu. A su manera, Dios usó ese evento tan trágico. Y hago una pausa para decirles que a veces Dios usa eventos tan trágicos en nuestras vidas para mostrarnos su gloria, aunque a veces no lo entendamos por el dolor. Iván compartía este asunto tan triste de este funeral de una pequeñita. ¿Quién se iba a imaginar que en ese momento, en un segundo, pudiera ser tan trágico? Sin embargo, Dios tiene una manera muy habilidosa de utilizar situaciones como esa para llevar a cabo un plan que no podemos entender. Cuando este misionero murió y sus acompañantes, cuando se supo la noticia, los medios de comunicación divulgaron la historia de ellos. Incluso la revista Life presentó un artículo de 10 páginas mostrando la historia de cada uno de ellos, en particular Jim Elliot, realzando la vida y misión de estos jóvenes martirizados. Estos fueron mártires de nuestro tiempo por la causa del Evangelio. Sin embargo, este no fue el final de la historia, porque increíblemente el deseo de Jim Elliot de compartir de Cristo con estas tribus de indígenas cobró vida en la persona de su propia esposa y las esposas de los otros misioneros asesinados.
porque todos ellos volvieron a ese mismo lugar a testificarles acerca del amor de Cristo a la misma tribu que había asesinado a sus esposos. Increíblemente, ellos fueron impactados con el Evangelio de Jesucristo y entregaron sus vidas al Señor. Al experimentar una aventura tras otra, podemos ver cómo estos hombres vivieron al máximo su existencia. Estuvieron ahí y estuvieron al 100%. Y luego cuando pensamos en historias como ellos, no podemos evitar pensar en los seguidores del Señor, en los discípulos de Cristo, en aquellos primeros apóstoles que el Señor llamó para que le siguieran. Ellos también entregaron su vida al 100%, estaban allí completamente. Al experimentar una aventura tras otra, estos hombres aprendieron cómo es que uno puede entregarse sin reservas a pesar de los riesgos que puedan correr sus vidas, sabiendo que están haciendo lo que son llamados a hacer. De hecho, el libro que en la Biblia se conoce como los Hechos de los Apóstoles contiene tanto drama, tanta intriga, que bien pudiese ser llamado las aventuras de los apóstoles. Y más allá, los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. De las aventuras de estos audaces discípulos podemos extraer esta siguiente idea principal. El llamado de Dios no le llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenerle. El llamado de Dios no le llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenerle. Si trajo su Biblia, por favor, ábrala en el libro de los Hechos, capítulo número 1. Y vamos a estar meditando y estudiando los primeros 11 versículos de Hechos 1. Hechos 1 del 1 al 11. Para que sea fácil, Hechos 1, 1, 1. Voy a estar leyendo de la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, pero usted sígame con la versión de la Biblia que usted traiga. Y prepárese para una gran aventura que comenzaremos a disfrutar en este momento. Hablando de aventura, déjeme definirle un poquito lo que significa esta palabra. Aventura, del latín adventura, literalmente significa lo que va a venir. Sin embargo, la definición exacta es una empresa de resultado incierto o que presenta riesgos. Y la palabra riesgo está bien resaltada cuando uno trata de definir lo que es aventura. Algunos de las mejores cosas, de verdad se los digo, algunas de las mejores cosas que nos suceden en la vida suceden cuando menos las esperamos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Algunas de las mejores cosas de la vida suceden cuando menos las esperamos. Los más cultos llaman a esto una serendipia. Yo sé que es una palabra extraña para ustedes, es una palabra muy arcaica que se presta de la palabra de inglés serendipity, pero serendipia existe en español. Y esa palabra significa un descubrimiento, un hallazgo accidental e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Es esperar lo inesperado, en pocas palabras. El término que utilizamos, por ejemplo, en México, un poco más coloquial, decimos chiripa. Esto ocurrió por chiripa. No lo esperaba, pero ocurrió y qué bueno que ocurrió. Más o menos eso es serendipia. Bueno, hace 20 años yo tuve la oportunidad de experimentar una de esas serendipias en mi vida. Se me dio la oportunidad de venir al Seminario Teológico de Dallas para estudiar un curso que duraba 5 semanas de método de estudio bíblico, cómo estudiar la Biblia por tu cuenta. Lo que menos esperaba es que esas 5 semanas se convirtieran en 5 años de estudiar la maestría en teología. Cuando me gradué, por la gracia de Dios y el don de lenguas, de hablar inglés, porque no lo sabía cuando llegué y ese era el don que yo le pedí al Señor. Permíteme que hable inglés, Señor. No tenía que preocuparme por ningún otro don. Tuve la oportunidad de recibir una invitación para venir a esta iglesia a enseñar de la Biblia en español. Comenzamos a trabajar con una pareja en un discipulado y pronto teníamos un grupito muy pequeño, de menos de 10 personas.
Lo que menos esperaba es que de ese grupito tan pequeño surgiera una congregación tan vibrante como es Estombrero en Español. Otra serendipia. Si adelantamos un poquito el tiempo, hace unos 10 años, en el 2007, otra de esas serendipias ocurren en mi vida. Yo fui a la oficina de Visión para Vivir para pedir un favor muy especial. Quería que me recomendaran a un pastor o un misionero para que viniera a la congregación a que nos explicara a nosotros acerca de la iglesia perseguida en el mundo. Queríamos orar por la iglesia perseguida. Habíamos levantado fondos para comprar Biblias, para enviar a esos lugares que necesitaban tanta ayuda, pero necesitábamos más información y en lugar de yo ponerme a buscar en Google información, quería que una persona de carne y hueso viniera y nos explicara. Lo que menos esperaba es que esa relación con el Ministerio de Visión para Vivir originara que unos cuantos meses más tarde me invitaran a ser el pastor de ese ministerio y la voz radial del pastor Chuck Swindoll en español para todo el mundo hispanohablante. Serendipia. Hace 7 años, con el Ministerio Radial de Insight for Living o Visión para Vivir, estuvimos en la Tierra Santa para poder llevar a un grupo de peregrinos, de turistas, a que visitaran la Tierra Santa. Y yo iba con una intención. No quería ir en primer lugar, ya había ido 2 veces, ya no quería ir otra vez, pero me obligaron a que fuera. Y cuando estaba allá, algo muy fuerte me tocó en el corazón y yo quise consagrar mi vida al Señor y decirle: Señor, yo voy a entregarte mi soltería. Lo que menos esperaba es que después de 3 días de estar en la Tierra Santa, en el autobús donde yo tenía que ser el pastor y el capitán de ese autobús, hubiera una persona que conocí en ese día y caí flechado y ahora es mi esposa Carla. Otra serendipia de Dios. ¿Entienden entonces el concepto de serendipia? Es algo que uno no está buscando pero que ocurre, pero cuando ocurre uno dice: gracias Dios porque dije que sí a esa oportunidad. Yo no sé cuál sea la próxima serendipia que Dios tendrá en mi vida, pero le puedo asegurar que usted también se puede relacionar con situaciones como esta. Y le pido una cosa muy personal: estemos atentos a ese tipo de aspectos en nuestra vida, pero sin estarlos buscando. Déjeme explicarlo de otra manera. Esperemos en Dios lo inesperado, pero estemos con la expectativa de que Dios va a hacer algo el día de hoy. Eso es vivir una aventura con Dios todos los días, porque no sabemos qué va a hacer. Yo me imagino que eso fue lo que sintieron los discípulos del Señor. Cada mañana que se levantaban le decían: Señor, ¿qué cosa vas a hacer hoy? ¿Qué aventura vamos a vivir contigo hoy? Y nunca, absolutamente nunca el Señor los defraudó. Y si usted se siente defraudado porque Dios no le lleva a usted a ninguna aventura, sinceramente le digo algo, perdóneme que se lo diga, usted anda bien distraído. Usted está más metido en sus problemas, en su situación, lamiéndose las heridas, diciendo: pobre de mí, miserable de mí, todo me va mal, Dios no me escucha. ¿Sabe qué? Usted está mirando para otro lado. Necesita levantar su mirada y buscar a Dios. Porque Dios constantemente, todos los días, está poniendo cosas, a veces tan pequeñas, tan imperceptibles, pero tan efectivas que si prestamos atención, Dios nos llama a una aventura con Él cada día. Así como lo hizo con sus discípulos, lo puede seguir haciendo con nosotros. El problema es que a veces nosotros, como vivimos en una sociedad que todo lo quiere correcto, exacto, que el plan esté desarrollado, que las cosas se nos den, o sea, si Dios nos llama a hacer algo, queremos que Dios nos diga cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuál va a ser el resultado, cuánto me va a costar. Queremos todos los datos. No nos atrevemos a vivir una aventura. La aventura corre riesgos. Y si ustedes son orientados a llevar una lista, quieren que hasta que no completen la lista, entonces ustedes estarán diciendo: sí, vamos a hacer eso. Pero no, Dios quiere que usted se arriesgue con Él, a que solamente tenga el llamado de Él y le diga: Señor, donde tú quieras yo voy, donde tú me digas yo estoy, y donde tú me mandes, ahí estaré. Es así como el Señor se goza en trabajar con nosotros y sorprendernos cada día de los resultados. Pero no, nosotros queremos que todo esté cierto, que todo esté exacto. Nos da pavor la incertidumbre. Por eso es que en este país, por ejemplo, es donde más se está trabajando para la jubilación, porque quién sabe qué irá a pasar. No vaya siendo, hay que ahorrar para el futuro. Está bien con planear, no hay ningún problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema radica cuando nosotros tratamos de evitar la incertidumbre y no hacemos nada. Ese es el problema.
Tenemos que aprender a caminar por fe, no por vista. Caminar por vista es fácil. Si usted tiene certeza, entonces no necesita fe. Actúa simplemente. Pero la aventura que Dios nos permite vivir con Él es caminar por vista, no por fe. Perdón, por fe, no por vista. ¿Me entendieron? El autor Oswald Chambers captó mucho esta idea cuando escribió en uno de sus libros más especiales, que uno lo puede leer todos los días y nunca termina de leerlo, que es un devocional muy personal que se llama En pos de lo supremo. Él escribe lo siguiente: la certeza es la marca distintiva de una vida de sentido común. Sin embargo, la incertidumbre, que es por gracia, es la marca distintiva de la vida espiritual. Tener certeza de que Dios actúa significa tener incertidumbre de que todos nuestros caminos son inciertos, porque no sabemos lo que el día de mañana nos deparará. Cuando permitimos que la incertidumbre, que es por gracia, y la serendipia de Dios, es decir, esa chiripa de Dios que no es por casualidad, porque con Dios todo es diosidencia, no coincidencia, comenzamos a depender más de Dios y permitimos que Él tome control de nuestras vidas y nuestra fe aumente y crezca. Una fe tan radical que demanda riesgos, sí, riesgos, a salir de nuestra zona de comodidad para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Para poder hacer lo que Jesús dijo a sus discípulos. Si ustedes que me están escuchando, cuando dijo a la multitud de aquellos 5,000 que alimentó, ¿se acuerdan? Les dijo, si ustedes, Lucas 9, 23 y 24, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El escritor Chambers termina diciendo, cuando hablamos de incertidumbre, generalmente lo hacemos con un suspiro de tristeza o de temor. Pero lo que debería manifestar en nosotros es una expectativa jadeante de lo que Dios puede hacer en este momento. Si usted está caminando en esa aventura con Dios, le reto a que viva, como dice Chambers, con una expectativa jadeante, sin aliento, para saber qué es lo que Dios va a hacer en este día. ¿Con qué frecuencia lo hace? O en lugar de ello, nos quejamos de que la alarma del despertador sonó muy temprano, la apagamos y seguimos dormidos. En lugar de levantarse, Señor, ya estoy listo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así? Si no ocurre a menudo es porque quizá, como les dije anteriormente, estamos bien distraídos con los problemas que nosotros mismos nos hemos acarreado o que hemos permitido que nos abrumen, en lugar de entregárselos completamente al Señor. El Señor tenía en mente esto cuando habló con sus discípulos y les dijo unas palabras muy, muy importantes al retarlos ahí en el libro de los Hechos, versículos 1 al 11, para darles a ellos algunas cosas que ellos tenían que recibir. Ellos estaban a punto de comenzar aventura tras aventura con Dios, pero tenían que estar preparados para hacerlo. Permítame darle un pequeño trasfondo del libro de los Hechos para que sepa usted de qué estamos hablando. El libro de los Hechos comienza donde los evangelios terminaron, ¿sí? Porque el autor del libro de los Hechos es Lucas, el mismo escritor del evangelio de Lucas. Como si fuera una continuación o el tomo número 2 de sus libros. Aquí él habla de Jesús y de su promesa. En el libro de Lucas termina con Jesús y su promesa de que enviaría el Espíritu Santo. Bueno, este libro comienza exactamente donde Lucas terminó su primer libro. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, comienza exactamente ahí. Es más, el autor vuelve a repetir la misma frase. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos recibir ese poder especial que Él promete en esas primeras versículos que menciona el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla de la iglesia que comenzó en Jerusalén, se estableció y creció con una rapidez tal que luego se expandió por todo el imperio romano. Sin embargo, unos cuantos meses más tarde estaban enfrentando persecución. Entonces muchos de los discípulos tuvieron que huir de la ciudad de Jerusalén, pero no se fueron solamente escondiéndose, iban por todos lados que iban predicando el evangelio, por todos lados.
en las comunidades aledañas, en las ciudades aledañas y fronterizas y también en otras poblaciones, mucho más allá de su natal Jerusalén. Como resultado, muchas personas confiaron en el Evangelio de Jesucristo, entregaron sus vidas y sus vidas fueron transformadas por ese poder maravilloso. Y gracias a la dispersión que hubo, un hecho triste, un hecho grave, porque muchos de ellos fueron martirizados, como los misioneros que acabo de mencionarles allá en el Ecuador. Pero Dios utilizó esa dispersión para que muchas otras personas que nunca habían oído del mensaje de salvación lo escucharan y cambiaran sus vidas. En esencia, es una forma de Dios de seguir hablándonos de su hospitalidad radical, porque es continuando, hablando con aquellos que son extraños a Él. Y aquí los discípulos judíos se sorprendían de que aún los gentiles, de que aún la gente que vivía en Samaria, sus personas que tanto odiaban, que no querían relacionarse con ellos también estaban recibiendo este mensaje y creyendo en Jesucristo. Y eso era algo que les emocionaba. Pero veamos aquí en estos primeros versículos las marcas distintivas de una persona que le gusta la aventura, una persona aventurera, por decirlo así, como aquellos discípulos. Vean los atributos que tenían estos apóstoles. Ellos obedecieron al llamado de Dios y buscaron nuevas formas de proclamar el Evangelio. Incluso ante el peligro extremo que vivían, ellos siguieron adelante con la obra que el Señor les había encomendado. Dios utilizó a 11 hombres que eran débiles y temerosos. Y con ese poder maravilloso que infundió en ellos cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas, se volvieron valientes, decididos, confiados y no tenían temor a lo que pudiera pasarles. Estos hombres recibieron una promesa maravillosa del Señor cuando les dijo estas palabras: yo edificaré mi iglesia. Sin embargo, en el momento que Jesús dijo eso, no había ningún proyecto de construcción todavía realizado. Pero a partir de ese instante, los discípulos del Señor estaban con la expectativa jadeante de que en cualquier momento algo podía ocurrir, aunque muchas veces malinterpretaban los tiempos y los momentos en que las cosas podían ocurrir. Pero Lucas, el doctor Lucas, como algunos le llaman, nos da a nosotros un mensaje muy especial. Él comienza su libro de esta manera: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y cuando dije Teófilo, el hermano Teófilo volteó. ¿Qué dijo yo? ¿Aquí nadie se llama como yo? Hermano, fíjese que su nombre es maravilloso. ¿Sabe qué significa? Teófilo significa uno que ama a Dios. Algunas personas piensan que el nombre Teófilo se refiere a cualquier otro creyente que lee estas escrituras, pero el hecho de que el propio Lucas hubiera utilizado la palabra honorable o excelentísimo nos da a entender que se trataba de una persona, de un oficial de alta influencia allí en el gobierno de Roma. Y le escribe a él, no sabemos realmente si era cristiano o no, lo que sí es que era simpatizante, quería conocer más de las cosas de Dios y Lucas de alguna otra manera estaba tratando de persuadirlo para que él conociera la verdad de la historia que él había narrado en su primer libro, o sea, el Evangelio según San Lucas, para que él pudiera entender que estas cosas que él había mostrado eran verdad. Así que estaba muy interesado que Teófilo pudiera entender y comprender la verdad y no tuviera ninguna duda de confiar en el Señor. Lo que sucedió al final de Lucas comienza aquí, fíjense. Hasta el día en que fue llevado al cielo, versículo 2. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Note específicamente los hechos que Lucas está mostrándole aquí a Teófilo. Dice, primero, Cristo había resucitado entre los muertos y se había aparecido a los apóstoles y a muchas otras personas como una prueba fehaciente de su resurrección corporal. En segundo lugar, después de que Él resucitó, Él se mantuvo ministrando a la gente, estuvo enseñando a otras personas concerniente al reino de Dios. Ahí de entrada estaba presentando este doctor Lucas un argumento fehaciente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo.
Antes de ascender al cielo, Jesús le dio a sus discípulos una orden muy, muy especial. En el versículo 4 les dijo: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Cuál regalo les había prometido? El derramamiento del Espíritu Santo. Él en varias ocasiones, en Juan, en Lucas, en Mateo, les había dicho que no se pusieran tristes porque era necesario que Él se fuera para que entonces el Padre enviara a un consolador, enviara a un abogado defensor que estaría con ellos ahora de manera permanente, porque de alguna forma los discípulos podían tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas en ciertas ocasiones, sobre todo en el momento en el que ellos confesaron a Jesús o recibieron la salvación, pero de alguna manera en particular ellos estaban recibiendo esos brotes de poder para ciertas obras espectaculares que sucedían, milagros y situaciones, pero no estaba Él permanentemente viviendo en sus vidas. Pero aquí el Señor estaba haciendo una promesa y les está diciendo que pronto enviaría al Espíritu Santo y estos hombres se llenarían de manera permanente con un valor, con un poder muy especial que les permitiría a ellos llevar a cabo la tarea que les estaba encomendando el Señor en ese instante. Por eso vamos a ver estos 4 contrastes acerca del Espíritu Santo que son importantes que veamos en los versículos 5 al 11. Primero de ellos, Jesús les aseguró estas 4 cosas. Aquí está la primera. El Espíritu Santo no era un símbolo, sino una realidad. No era un símbolo, sino una realidad. Jesús dijo: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta promesa se iba a cumplir exactamente 10 días después de que el Señor ascendiera a los cielos, cuando Él estaba diciendo estas palabras, en el día conocido como el día de Pentecostés. Pero los discípulos probablemente se preguntaban: ¿qué es eso de bautizar en el Espíritu Santo? No lo entiendo. Yo puedo entender que el Espíritu Santo a veces nos habilita para realizar tal cosa o aquello, pero ¿bautizar en el Espíritu Santo? Ellos nunca habían escuchado nada de eso o habían experimentado la morada permanente del Espíritu Santo en sus vidas, por así decirlo. Era una promesa. Y aquí el Señor les vuelve a recordar lo mismo. Estaban a punto de poder ser testigos presenciales de la presencia de la tercera persona de la Trinidad, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es un símbolo, no es una fuerza activa como dicen algunas sectas, sino una persona. En la nueva economía inaugurada en Pentecostés, el Espíritu de Dios vendría a ellos para morar de manera permanente. Entonces ellos iban a ser facultados con un poder especial, con un discernimiento, con una sabiduría, con un conocimiento tal que iban a poder llevar a cabo la obra que el Señor comenzó de comunicar esa buena noticia de salvación para todos. No solamente a los judíos, sino más allá de los judíos, a los gentiles también. A partir de ese momento, hasta nuestros días, escúcheme bien, por favor, hasta nuestros días, el bautismo por Jesucristo del Espíritu Santo tiene lugar una sola vez en el momento de la conversión y llegó para quedarse. Él no se va. 1 Corintios 12:13, Romanos 8:9, y tengo unas cuantas pasajes más para decirle realmente lo que los apóstoles creían con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Muy diferente a lo que escuchamos hoy en día, de lo que significa, ¿cierto? De que cada vez que eso sucede, algunas personas entran en trance, otras se tiran al suelo y se pueden a bailar como los danzantes de Chalma ya, ¿verdad? O quién sabe cómo se llama eso. El bautismo del Espíritu no es un privilegio especial para unas cuantas personas, hermanos. El bautismo de los creyentes ocurre en el momento de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. En ese instante, el bautismo del Espíritu lo realiza el Señor Jesucristo. Porque lo que único que está haciendo es adentrarlo a usted a la familia de Dios, es decir, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Bautizarme es identificarme con la persona y con la familia de Dios, es hacerle a usted parte de esta iglesia o de una iglesia en forma general. Las palabras de Pablo a Tito fueron claras cuando en Tito 3:5 le dice: Jesús nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por la misericordia de Él. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo.
Él, o sea, Cristo, derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En el momento en que confiamos en Él como nuestro Salvador. Los discípulos se sentían emocionados, pero a la vez confundidos con estas noticias, porque decían, caramba, pues ¿cómo va a ser esto? Y entendemos esto por la pregunta que hicieron aquí en el versículo 6. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? O sea, esta pregunta nos da a entender a nosotros que ellos estaban pensando que la venida del Espíritu Santo era un programa. Pero déjeme decirle algo, la venida del Espíritu Santo no es un programa, sino un poder que iban a recibir. Por esa pregunta podemos entender que estaban un poquito equivocados, ellos estaban entendiendo mal la pregunta. El error que cometieron fue no entender ni la naturaleza del reino, ni la relación entre el reino y el Espíritu. Le preguntaron al Señor y seguramente Jesús se desilusionó. ¿Que no me han entendido por 3 años y medio hemos hablado de este asunto de la venida del reino y todavía no entienden? Seguían siendo tan incapaces para percibir este mensaje. Como lo dijo Calvino, hay tantos errores en esta pregunta de los discípulos como las mismas palabras que contiene. El verbo y el sustantivo y el adverbio de la pregunta delatan que todos ellos estaban confundidos. Por ejemplo, el verbo restablecer pone de manifiesto que esperaban un reino político y territorial. El sustantivo Israel es que esperaban un reino nacional. Y el adverbio ahora, que ellos esperaban que fuera inmediatamente en el tiempo en el que ellos estaban ahí viviendo. En esa respuesta Jesús corrigió estas nociones erróneas en cuanto a la naturaleza, la extensión y la venida del reino. Y les dijo, la venida del Espíritu Santo no es un programa de la iglesia, no son los viernes que vengas aquí porque vamos a tener noche de milagros. La venida del Espíritu Santo es algo muy distinto, va a ser para un tiempo en particular porque hay una obra que realizar y la obra es testificar del nombre de Cristo por todos lados, no hablar como monos, como merolicos por todos lados, cosas que nadie entiende. Ellos hablaban cosas que no entendían, pero la gente sí entendía el mensaje y el mensaje era acerca de la buena noticia de salvación de Jesucristo. Ojalá y todos aquellos que se jactan de hablar en lenguas pudieran entender lo que están diciendo para que ellos pudieran saber que las palabras que deben salir de nuestras bocas, no solamente ellos sino todos nosotros, es que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al 3er día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá pronto por su iglesia. Esa es la ventaja del Evangelio, esa es la buena noticia del Evangelio, eso es lo que necesitamos continuar, estarles diciendo a toda la gente. Así es que Él envió su Espíritu Santo, no como un programa, sino como un poder para que ellos pudieran hacerlo. Vean lo que el Señor les dice en el versículo siguiente. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo aquí, que los apóstoles no iban a ser promotores del Evangelio, iban a ser testigos del Evangelio, iban a ir por todos lados testificándole a la gente acerca de la buena noticia de salvación. Eso nos dice a nosotros, a usted, a mí, que no vamos a ser promotores del cristianismo, vamos a ser testigos de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años y que sigue haciendo en la vida de muchas personas que confían en Él como su Señor y Salvador, porque el Señor sigue salvando vidas. Y no ha escogido absolutamente a nadie más que a usted y a mí para que comuniquemos ese mensaje. ¿No es honroso el llamado que Dios nos hace? Por lo tanto, Dios no le ha llamado a usted a ser espectador, sino participante en la obra de Él. Él dejó su obra inconclusa para que usted y yo la continuáramos hasta que Él venga y nos lleve de vuelta donde Él esté para siempre. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Seguir sentados esperando aprender más, recibir más, llenarnos más nuestra mente de conocimiento intelectual y ser desobedientes a la gran comisión dada precisamente a Mateo 28 y a principios de aquí de Hechos 1? Sean mis testigos, lleven mi mensaje, comuniquen lo que yo he hecho. Háganlo en Jerusalén, o sea, en el lugar donde ustedes están. Comiencen con la casa, comiencen con el trabajo, comiencen con sus vecinos. Vayan hasta Samaria, vayan a la ciudad aledaña, vayan con los demás familiares a algún otro lugar. Vayan por toda Judea, las regiones lejanas. Vayan hasta todo el mundo.
¿Sabe lo curioso y lo irónico de todas las cosas? Vivimos en una nación donde ahorita no tenemos que pensar si nos vamos a ir a China, a India o a Sudamérica, porque el Señor ha enviado a todas las naciones del mundo aquí, a nuestro patio trasero, a nuestra casa. ¿Tenemos excusa? Absolutamente no. Porque si usted sabe dos cosas acerca de la Biblia, que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida, es todo lo que necesita para decirle a la gente que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. No hay excusa para nosotros no comunicar. No seamos espectadores, no seamos promotores del Evangelio, nos pongamos la camiseta, amo a Jesús, pongamos ahí en los logotipos en nuestros carros el pescadito y que yo creo en Cristo y yo soy siervo del carpintero y no sé qué tantas cosas más. Dejemos de ser promotores y seamos participantes, seamos personas que están testificando con su testimonio, con sus palabras acerca de la verdad de Dios, que Él sigue salvando vidas porque nos ha salvado a nosotros. Amén. Pero tenemos nosotros que tomar esa parte activa, tenemos que, como los discípulos, arriesgarnos, tenemos que vivir la aventura con Dios y Él se goza de que nosotros podamos llevar sus manos hasta lo último. En una de las catedrales allá en Europa, había una de ellas que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. A mí me impactó muchísimo haber visto unas fotografías y leer un poquito acerca de la historia, porque en el frente de esa catedral había un crucifijo gigantesco. Habían restaurado después toda la catedral maravillosamente, pero no restauraron la estatua del crucifijo que tenían enfrente del altar. Estaba todo golpeado y lo que ustedes quieran, pero no tenía manos. Pero abajo hay una placa que me llamó la atención y decía: este Cristo no tiene manos porque sus manos son las de ustedes. Ustedes tienen que ser las manos de Cristo por donde quiera que vayan en el mundo. Y nunca se me ha olvidado esa imagen. ¿Estaré siendo yo las manos, los labios, los pies de Cristo donde quiera que voy? No tengo que irme, como les digo, ni a Guatemala, ni a Salvador, ni a España, ni a otros lados. Qué bueno, si podemos ir, vamos. Pero no seamos negligentes con la gente que está ahí enfrente de nuestra casa, enfrente de nuestra congregación. Un lugar aquí cerca, en Little Elm, donde estas mochilas se van a llevar para que muchos niños tengan útiles escolares el siguiente semestre. Pero al entregar estas mochilas, dentro de ahí va una presentación del Evangelio. Pero ¿sabe qué? La presentación del Evangelio más válida es que vayamos y demostremos el amor de Cristo, siendo las manos de Él, al entregar esa mochila y decirle: Dios te ama, hijito. ¿Estamos listos para poder decirle al Señor: yo soy tu testigo? ¿O solamente vamos a seguir promoviendo el Evangelio? Invitando a gente a la iglesia, a nuestra casa. Los discípulos tomaron esto. Y finalmente, el reino de Dios no estaba limitado únicamente a los judíos. No era limitado a un grupo en particular, sino que era universal. Vean el versículo 9. Después de decir esto, fue levantado el Señor en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados, mirando hacia el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Se imagina usted la escena? Los discípulos escuchan del Señor: sean mis testigos por todo el mundo. Y de repente empieza a elevarse, como en las películas, ¿verdad? Y ellos se le quedan viendo ahí arriba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, pero todavía se ve por ahí. Miren, ¿lo ves? Ahí está. Ah, ya se le ve ahí ahí como que se ve ahí. Ah, no, esto es un pájaro. No, pero mira acá más acá. Y los discípulos se quedaron mirando al cielo por un buen rato y quizás estaban confundidos por saber qué va a suceder, qué va a pasar con nosotros y ahora qué. Caminamos con él tres años y ahora se va y nos dejó en encomienda. ¿Y qué vamos a hacer? Les acababa de decir que les iba a dar el poder en unos cuantos días. Entonces, como siempre el Señor, tan bueno que es, que a veces nos da una buena cachetada con guante blanco, envía a dos de sus ángeles. Dice ahí dos seres con vestiduras blancas que llegan a donde están ellos y les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo, muchachos?
Este mismo Jesús que vieron subir al cielo, regresará así como lo acaban de ver. Por lo tanto, mientras esperan su regreso, pónganse a trabajar. Testifiquen de lo que han visto y oído, de lo que han escuchado de Él. Dejen de estar promoviendo que son cristianos. Ahora pongan manos en la obra. Háblenle a la gente de todo lo que han aprendido de Él hasta que Él vuelva. Porque así como lo vieron irse, así volverá de repente en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces todo ojo le verá. Y entonces toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué vamos a hacer nosotros, bendito Dios? Si Él nos llama a nosotros a que estemos testificando de su obra. ¿Qué vamos a hacer con usted, Padre Santo? Si usted nos está llamando a que actuemos, a que le digamos a la gente que Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas en Cristo Jesús, que nos ha dado el poder en nosotros para hacerlo. ¿Qué va a hacer usted, iglesia? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Va a seguir nada más promoviendo el evangelio, trayendo a gente a la iglesia, pero no tener las agallas suficientes para decirle, Cristo te ama y déjame decirte por qué te digo lo que te digo? ¿Sabe qué? La única razón por la que no lo haga es porque usted tenga miedo. Miedo a que le rechacen, miedo a no saber qué decirle. Pero déjeme decirle la buena noticia. El momento en el que usted confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento el Señor le bautizó con el Espíritu Santo. Él está dentro de usted. El mismo poder que fue capaz de resucitar a Jesucristo de los muertos está activo dentro de cada uno de nosotros para poder testificar, no para hacer cualquier otra cosa, sino testificar del amor de Dios, decirle a la gente que Cristo les ama y que tiene ese plan maravilloso listo para salvarles a ellos también, como lo ha hecho con nosotros. Testifiquemos con nuestras palabras, pero sobre todo testifiquemos con nuestro testimonio de que verdad hemos creído en un Dios que sigue salvando. ¿Está usted listo para hacerlo? Pónganse de pie. Digámoselo al Señor. No queremos ser únicamente promotores, Señor. Queremos ser activamente personas que estamos testificando. Queremos ser participantes, no solamente espectadores. Es hora de meternos a la cancha y patear el balón. Yo creo que eso sí me entienden la mayoría de ustedes. Pero comencemos en este día y hagámoslo con nuestro testimonio, con nuestra hospitalidad, con el amor que tenemos hacia los demás. Bendito Padre, gracias por su palabra. Confiamos que su palabra no vuelve a usted vacía. Creemos firmemente que su palabra ha sido puesta en este momento en nuestros corazones, en este instante y aquí en este lugar, con un propósito, porque yo necesitaba escuchar que, Señor, usted no ha cambiado su plan, sigue siendo el mismo. Desde el principio que Jesucristo comandó a sus discípulos diciéndoles, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlas y enséñenles a obedecer todas las cosas. Y yo voy a estar con usted. Ahora entiendo, Señor, por qué dijo que iba a estar con nosotros. Porque ahora el Espíritu Santo está permanentemente en nuestras vidas. Donde yo esté, el Espíritu pondrá las palabras adecuadas para hablar lo que tengo que decir. Pero antes de hablar lo que tengo que decir, tengo que estudiar su palabra para poder comprender lo que el Evangelio dice, significa y la gente necesita. Señor, queremos ser una iglesia, no solamente que tenga programas, queremos ser una iglesia que con su vida y donde quiera que se encuentra, en la casa, en la calle, en cualquier lugar, pueda hacer un testimonio vivo de lo que Cristo está haciendo en las vidas de cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia no para entretener a la gente, no para presentar un espectáculo y que luego si les gusta pongan algo de dinero en el plato. Queremos ser una iglesia que de verdad contagie a otros con su hospitalidad, pero más allá de eso, con el amor que nos tenemos unos con otros. A pesar de que fallamos, cada día es un buen día para comenzar a hacer lo que es correcto. Y usted nos reta a hacerlo, Padre. Queremos comenzar en este día a poder adorar como usted lo merece, a poder decirle, bendito Dios, que le amamos incondicionalmente. Pero no lo vamos a hacer únicamente con palabras y canto, se lo vamos a demostrar con nuestras acciones, Padre. Quienes estamos aquí queremos hacer este compromiso, Señor, de poder ser testigos fieles. Y un testigo testifica, no solamente recibe información, sino la comunica. Es tiempo, Padre, que le digamos al mundo que creemos un Dios que hace maravillas y que es capaz de transformar vidas porque ya nos transformó a nosotros. Señor, gracias por darnos ese poder. Ahora, Dios, habilítenos con ese mismo espíritu que nos ha dado para comenzar a hacerlo
hoy. Al salir por estas puertas, comenzamos nosotros este plan misionero. Al salir por estas puertas, Padre, nos damos cuenta que para el discipulado no hay vacaciones y que el discipulado no se limita a un domingo en la mañana, sino es un estilo de vida todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. Porque Él se lo merece, porque Él lo demanda y porque yo lo necesito. Gracias, Dios, por este mensaje, que era yo quien lo necesitaba escuchar y nadie más. En el poderoso nombre de Cristo, agradecemos y decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano.